Drive o si pasaron el link del Drive que decían recién. Ahora lo compartimos acá en Teams, en el chat, y también lo vamos a poner en el general, digamos, ahí de este grupo que hicimos de Teams. Así que quédense Dale, tranquilos que se los vamos gracias. a compartir. Bueno, vamos a hablar un poco de simulación, ¿sí? Es este primer módulo que ustedes lo van a encontrar en el libro al final, em, y nos gusta a nosotros hacer al revés, arrancar por el final del cuento. Spoiler. Es una técnica que involucra el uso del poder de procesamiento por computadora justamente para simular un proceso o un sistema. Em, Obviamente que en cuanto a la posibilidad de hacer diseño es una herramienta más que importante y es un procedimiento que en algunos casos viene a resolver la imposibilidad de hacerlo, de llegar a un número, a una conclusión, a un resultado de otra forma. Por eso decíamos que está en el libro, ustedes lo van a encontrar al final, en la unidad final. ¿Por qué? Porque si no pudiste resolver un problema con todas las otras unidades de todas las cajas de herramientas que te mostramos en cada una de las unidades de investigación operativa, bueno, entonces aún te queda la chance de simular, de hacer una simulación. Básicamente vamos a intentar simular, ¿sí?, un sistema real que sabemos, que conocemos, que podemos medir distribuciones de probabilidad a distintos eventos. En todos los sistemas ocurren eventos, cada tanto, mediante ciertas condiciones. Hay distintas variables que podemos medir y sintetizamos el sistema en cada componente y cada evento y cómo interactúan las variables entre sí. Em, Esto es posible porque lo podemos hacer utilizando el poder de cómputo de data centers, de computadoras con mucho procesamiento. Y en general estamos hablando de un volumen importante de datos. Es inevitable que todos estos datos se recompilen y la simulación se haga mediante el uso de las computadoras, de de los centros de cómputo. Nosotros, de hecho, solemos utilizar un software con digamos, con un pase libre por unos pocos días. Si ustedes en realidad el software en la industria que quieren utilizar para casos reales y volúmenes de datos reales, obviamente ese software es de pago. Pero a nosotros lo que nos interesa acá hacer de repaso es de la técnica y qué es lo que estamos queriendo hacer con una técnica de simulación. Y acá esto es importante para subrayar. La simulación es una técnica que vamos a usar cuando el sistema estocástico en cuestión es demasiado complejo, ¿sí?, para tener un resultado. Es decir, cuando ninguna de las otras herramientas que vamos a ver en el curso, en el cuatrimestre, y las que no vamos a ver, las que están incluidas en el libro, sin ninguna de ellas fue posible su utilización, recién ahí usamos simulación. ¿Por qué? Porque el sistema estocástico nos va a dar un valor preciso, ¿sí? Imaginen una cuenta matemática precisa. En cambio, la simulación justamente es una aproximación. Nos estamos intentando aproximar porque no sabemos cuál es el resultado en realidad. No sé, estamos intentando abstraernos de la esencia del problema eh, y intentar proporcionar, llegar a conclusiones mediante las relaciones de causa-efectos que tienen las variables y los eventos en el sistema. Em, como tenemos muchos problemas que por desconocimiento o por complejidad no podemos resolver por vía analítica, entonces vamos a utilizar simulación. ¿Qué tenemos que hacer?
¿Cómo describimos el proceso? Bueno, vamos a definir el estado del sistema. Por ejemplo, si tuviésemos en una cola, ya sea una queue en un sistema, o si lo quieren ver de manera más sencilla, una cantidad de clientes esperando por ser atendidos, identificar los estados posibles, qué es lo que puede ocurrir, y los eventos posibles. O sea, en el caso de una cola, los eventos más importantes justamente son las llegadas a la cola o cuando se dio atención, se dio servicio en ese sistema. Y fíjense que cada vez que llega alguien o sale alguien, o sea que es atendido, en este ejemplo, es un evento, ¿sí? Entonces estamos registrando ahí el evento. Y el estado del sistema, como decíamos antes, la cantidad de clientes que tengo en esa cola, ¿sí? Tengo 10, ese es el estado. Ahora tengo 15, estoy en otro estado. Atendí uno, eso ocurrió un evento. Llegó alguien a la cola, ese es otro evento, ¿sí? En todo este proceso va a ser muy importante también contabilizar, tener una especie de reloj, ¿sí? Esto también lo podríamos ver si a esa cola la voy a ver. Imagínense que ustedes tienen una ventana en la oficina y pueden ver la cola de clientes de la cual estamos hablando. Entonces, cada un cierto delta de tiempo, imagínense cada 5 minutos, cada 1 minuto, cada 10 minutos, van y se fijan por la ventana y anotan, ¿no? Agarran un anotador y anotan. Hay 10 clientes. A los 5 minutos se vuelven a fijar. Ahora hay 13. Bueno, están registrando a medida que va pasando el tiempo, por eso es importante el reloj, cómo va cambiando el estado del sistema y los eventos que se van suscitando. Esto en definitiva va a permitir identificar transiciones de estados, ¿sí? Para poder comprender la realidad, se lleva a cabo un sistema que se lleva a cabo en un sistema real, es necesario construir herramientas para experimentar, ¿sí? La simulación es una técnica que imita estos procesos para intentar evaluarlo y llegar a un resultado numéricamente. Y todos estos datos y esta simulación se realiza a través de software. Como decíamos, tenemos, tienen ustedes posibilidad de hacer uso de software eh, gratuito para jugar, entre comillas, de internalizar estos ejemplos. Tienen material de eso compartido en el Drive. Y también en los sistemas, el software que solucionan problemas reales, los van a tener de pago. En un sistema lo podemos definir como una colección de objetos o entidades que interactúan entre sí, ¿sí? Em, Tenemos datos, ¿sí? Estos sistemas reciben datos y tenemos entradas y salidas, ¿sí? Esto es pura abstracción, pero estamos intentando armar un glosario, si se quiere, en este ámbito. Em, ¿Qué propiedades pueden tener los sistemas? Bueno, la sinergia con los componentes y su interrelación. Eh, Esto de que a través de la interrelación resulta la simple suma de los componentes. Tenemos otra propiedad que es la entropía. ¿Cuál es el grado de desorden que tenemos en el sistema? A medida que tenemos más información, obviamente reducimos la entropía. A más información tenemos menos desorden, entre comillas, en el sistema. Y después el equilibrio. Eh, si nosotros vamos a ver también cuando veamos colas, si es posible que si yo estoy atendiendo a una tasa, imagínense atiendo un cliente cada 5 minutos en esa cola imaginaria que estábamos hablando antes, si a mí me llega un cliente por minuto, si puedo llegar a un equilibrio en algún momento en el sistema, o si voy a colapsar. Tenemos que tener establecidos unos rangos de equilibrio en cuanto a estas variables y cómo se suceden los eventos.
Después, esto es muy importante, em, las variables que tenemos y los sistemas los podemos medir y pueden ser de distinta naturaleza. Em, Podemos tener eventos discretos o continuos. En general, lo que se suele hacer es cuando tenemos eh, una variable que es continua, como es este el caso, como es este caso, lo que se suele hacer es, entre comillas, discretizar, ¿sí? Como decíamos antes, se define una cantidad X, un delta, para saber en qué valores estaba esa variable, ¿sí? Y entonces le ponemos un número específico, en vez de que esté definido mediante una función. Esto simplifica eh, la, digamos, la resolución en el método. Bueno, en el caso de un sistema continuo, las variables cambian en forma continua. Uno de los ejemplos que utilizamos en en esta diapo es el de un avión que está en vuelo, ¿sí? Y cómo la posición del avión, si ustedes lo estuviesen viendo mediante el GPS, cómo se va moviendo, obviamente va a describir eh, un movimiento lo van a ver moviéndose en latitud y longitud, como si fuese una función, digamos, de forma continua. Obviamente para esto, como decíamos, requerimos describirlo describir ese movimiento con funciones, entonces vamos a requerir ecuaciones diferenciales. Y esto es complejo. Entonces, como dijimos antes, es posible aproximar esos datos continuos y discretizarlos. De hecho, hay funciones, si ustedes, a los que les gusta la programación, simplemente pueden googlear o buscar en librerías funciones para discretizar variables. Y eso se utiliza mucho, ¿sí? Cómo discretizar datos continuos. Eh, pero eso es más de lo mismo, ¿no? El ejemplo que veíamos antes. Se utiliza con procedimientos para resolver un proceso matemático eh, obteniendo un valor discreto de originalmente una función continua. Entonces, fíjense, escribiendo el ejemplito del sistema de eventos, estamos ante un sistema de control de tráfico en un aeropuerto. Entonces tenemos un tiempo, esto es importante, el reloj, ¿se acuerdan? El reloj, lo que va ocurriendo, los eventos que van ocurriendo y cuándo ocurren. Entonces tenemos arribos, aterrizajes, despegues, arribos, ¿sí? Fíjense que tenemos los eventos. Por otro lado, los eventos suceden en un cierto tiempo determinado, es importante el reloj, y a su vez distintos estados descritos acá, ¿sí? El avión en este caso está en el aire, en tierra, y la pista está disponible o no está disponible. Acá estamos describiendo un sistema con sus estados, sus eventos y a través del tiempo. Si ustedes pueden medir, como les decía, imagínense algo para que ustedes internalicen lo que hace la simulación. Si ustedes pudiesen registrar con un papel y un lápiz cuándo cambian estos estados en la pista, ¿sí? Cuándo ocurren los arribos, cuándo ocurre el aterrizaje, cuándo ocurren los despegues, cuándo la pista está disponible, cuándo no. Al final, imagínense que ustedes fueron anotando un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, un mes, ¿sí? Ustedes van a tener un registro estadístico de cuándo ocurren las cosas. ¿Se entiende? Ustedes van a tener un registro estadístico de cada cuánto ocurren los arribos, más o menos en qué, cuál es la tasa de llegada, cuál es la tasa de despegue, ¿sí? Cuánto tiempo tengo la pista disponible, cuánto tiempo no, ¿sí? Y conforme ustedes van, esto es como habrán escuchado mil veces hablar de la estadística, de cuando se hacen estadística para saber cómo va a salir una votación, ¿no? Ustedes no pueden
hacer la encuesta de los 40 millones de personas, los 35 millones de personas que vayan a votar. Sabrían específicamente el dato de cómo va a salir la elección. Pero sí lo pueden aproximar, ¿no? Si por ahí hacen una encuesta de 10.000, 100.000 personas y es bastante representativa de la población general, van a tener un número aproximado. Pueden entender ustedes cuando utilizamos técnicas estadísticas, como pasa también con las encuestas, que fíjense que las encuestadoras dan distintos resultados, porque hicieron con una metodología distinta la encuesta, pero están intentando simular, ahí lo que se está intentando hacer es simular justamente el comicio y están intentando llegar a un número aproximado, ¿se entiende? Que no es el número preciso final de la realidad, sino es una aproximación. Acá es lo mismo, ustedes están registrando a través del tiempo, describieron un sistema, cómo suceden los arribos, cómo suceden los aterrizajes, cómo suceden los despegues, a qué tiempo, cuándo se da que la pista está disponible y cuándo no. Y cuando tienen suficiente cantidad de tiempo, pueden ayudarse con la computadora, con el poder de procesamiento de computación en un data center con un software especializado para eso, que genere más simulaciones parecidas a las que ustedes registraron. Y entonces puedan llegar a un número y a responder una pregunta. Ese es un poco el concepto de la simulación. Y esa es la diferencia entre, como decíamos, de una resolución analítica determinística eh, y el de una simulación. Hay acá hay variables internas aleatorias que sabemos que estamos aproximándonos al resultado, pero no es determinístico. Más del glosario. Las entidades son los objetos que fluyen a través del sistema. Pueden ser clientes, productos, cajas, camiones, palets. Fíjense que estamos dando otros ejemplos. ¿Qué características definen esas entidades? El tipo, la edad, el género, el peso. Eh, el variable es un fragmento de información que refleja alguna característica del sistema. Los recursos son, en este caso, las entidades las que compiten por ser servidas por algunos de estos recursos que representan, puede ser personal, equipo, espacio. En este caso era la pista de aterrizaje, ¿no? Está intentando, cada uno de los aviones está pidiendo su recurso para poder usarlo. Las colas, cuando una entidad no puede continuar su movimiento a través del modelo, a menudo necesita un recurso que está ocupado, ¿sí? Necesita un espacio donde esperar que el recurso quede libre. Esa es la función de un queue. Eventos. Un evento es algo que sucede en un instante determinado en el tiempo, en la simulación, y que puede hacer cambiar los valores, los atributos, las variables y los acumuladores. Vamos a un ejemplito. Vamos, se lanza una moneda en reiteradas ocasiones. ¿Sí? Ejemplo práctico. Hasta que la diferencia entre cara y cruz obtenida sea 3. ¿Sí? Si juega, si ustedes quieren jugar, tienen que pagar $1, si se quiere, por lanzamiento. Podemos hacerlo con $1 también, pero para hacerlo un poco más entretenido. $1 por lanzamiento sin posibilidad de abandonar hasta que se termine el juego. Se reciben 8 al finalizar el juego. Lo pongo con ejemplos para que se entienda bien claro el juego. Lo ponemos como ejemplo. Sí, imagínense que ustedes juegan, ¿no? Y sacan cara, cara y cara. Fíjense que como sacaron con 3 lanzamientos, 3 caras, ahí ya podemos parar el juego, porque la diferencia entre caras y cruz tiene que ser 3. Acá ya tenemos una diferencia de 3. Por cada tiro ustedes pagaron $1, ¿sí? Entonces ganaron 5 en realidad, porque cuando se termine el juego yo les voy a pagar 8. ¿Se entiende el juego? Fíjense este segundo ejemplo que les podría haber ocurrido. Cruz, cara, cruz. Entonces acá nuevamente tenemos una diferencia de 3,
pero tiraron 5 veces, o sea que pagaron $5, entonces lo que ganaron fue 3. Pero les puede pasar esto también, cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, cruz, cara, cruz, cruz, cruz. 11 lanzamientos, acá perdieron 3, porque yo les pagué 8, pero ustedes lanzaron 11. ¿Se entiende el juego? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Sí, se entiende. Entonces ahora la pregunta a responder es, y acá es cuando viene el caso práctico, ¿conviene o no conviene jugar? Depende del azar. No Ah, conviene. bueno. Y si yo le digo que si usamos una técnica de simulación, podríamos saber responder con bastante precisión si conviene o no. Las Porque ¿qué es lo que probabilidades de perder por ahí son mayores, ¿no? Por supuesto. Claro, acá tenemos una probabilidad dada. eh, en teoría, obviamente que vamos a hablar de que no hay ningún tipo de truca, ¿no? En el lanzamiento, ni la moneda está alterada de alguna forma. Entonces tenemos una chance específica conocida para obtener cara de cruz, y entonces hay ciertas probabilidades en juego para obtener esta diferencia. Y también es conocido cuándo termina el juego y cuánto se paga por cada uno. Entonces, podríamos hacer una simulación. Ya van a ver no les quiero hacer el spoiler. Y que la simulación nos diga el, el resultado. Y acá viene otro segundo aprendizaje o otra cosa que nos gustaría mucho que internalicen. ¿Sí? Si ustedes, lo mismo pasaba con el ejemplo de la llegada de los aviones o la cola del supermercado en el sistema imaginario que van a tomar notas que estaban viendo por las ventanas. ¿Se acuerdan que les dije cuántos clientes había en la cola, cuántos eran atendidos? ¿A ustedes qué intuitivamente? O lo mismo con el ejemplo de las encuestas, ¿a quién va, señor, usted a quién va a votar? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuándo voy a tener mejores resultados con la simulación? ¿Cuando tenga más cantidad de simulaciones o con menos cantidad de simulaciones? Más cantidad. Más, sí. Más cantidad. No O sé sea, si la variable es la cantidad de simulaciones, sino la cantidad de datos que tengas. bueno, imagínate que cada simulación te genera un dato. O sea, cada simulación o cada anotación te va a generar un nuevo dato. ¿Sí? Entonces, acá podemos llegar a un resultado erróneo, bastante erróneo, cuando las muestras son muy pequeñas. ¿Sí? Em, yo tenía un Excel, ahora vamos a ver si lo abrimos, pero ustedes pueden ver que por ahí, si hacen una simulación, dos simulaciones o tres simulaciones, pueden obtener resultados diversos. Em, pero si a medida que que ustedes van agregando simulaciones, en el ejemplo que hicimos nosotros, que lo van a ver en el video, hicimos 1000 jugadas, 1000 simulaciones, y si llegás a la conclusión que perdés. Siempre se pierde alrededor de uno. ¿Sí? Em, entonces van a ver que ahí ya no, llega un momento que no varía. Si hacen 1000 simulaciones, o si hacen 10.000, o si hacen 100.000, les va a estar dando más o menos el mismo resultado, que casi siempre se pierde uno. Otro ejemplo, 2, es cuánto esperan los pacientes en la sala de un hospital. La tasa de llegada de los pacientes al hospital es de 3 pacientes por hora. Y el servicio es de atención de 5 pacientes por hora. Entonces, como habíamos dicho, qué es lo que se propone en este experimento? Avanzar el tiempo en una cantidad fija, pequeña, y actualizar el estado a ese determinado tiempo, a ver qué eventos ocurrieron en ese lapso y cómo es el estado del sistema. Como les decía,
se fijan en el consultorio, ¿cuántos pacientes hay? ¿En cuántos entraron? ¿Cuántos fueron atendidos? Bueno, en cada vez que entren al consultorio, en una cantidad fija, pequeña de tiempo, van a van a notar cosas distintas. Ahora, pregunta y parecido están muy relacionados con la pregunta anterior que hice en el ejemplo anterior. ¿Cuántas tiradas o simulaciones creen que con cuántas va a dar mejor resultado? ¿Con muchas o pocas? Todos, creo, por lo menos los que escuché, dijeron sí, con muchas. Y habíamos visto que ya a partir de las iteraciones, de 1000 iteraciones, el resultado no cambia. Bueno, en este caso, por incremento de tiempo fijo, les pregunto lo mismo. Si ustedes tienen estos datos, que hay una tasa de llegada por hora de 3 por hora y de 5 por hora, ¿tendría sentido que yo me vaya a fijar el estado del sistema cada 10 horas o cada 12 horas? ¿O tendría más sentido que me vaya a fijar cada 5 minutos o cada 10 minutos? No, cada 10 horas. Periodos más largos. Claro, Claro. sí, por hora. Lo que piensen, ¿eh? Acá que nadie se... O sea, estamos para equivocarnos también acá en esto entender. A todos les parece que conviene eh, entrarnos a fijar cuántos pacientes hay en el consultorio en un tiempo determinado amplio. ¿O hay Yo alguien que diría el No, menor intervalo posible. Tal vez nada tampoco, pero por ejemplo cada 5 minutos, cada 10 minutos, se me ocurre. claro, ahí lo que dice el compañero está en lo correcto. O sea, quizá no tenga sentido, como yo tengo tasa de llegada 3 por hora, quizá no tenga sentido revisar el estado del sistema cada 1 segundo, cada 2 segundos, es medio ridículo, no va a haber cambios, no voy a registrar muchos cambios en 1 o 2 segundos. Pero si yo me voy a fijar el estado del sistema una vez cada 10 horas, me perdí todo lo que pasó en esas 10 horas. ¿Entiende? Es un intervalo muy amplio para ir a registrar qué pasó en el sistema. Por eso acá está la aclaración de pequeña, una cantidad de tiempo pequeña, y esa cantidad de tiempo pequeña está relacionado con la tasa de llegada y la tasa de servicio. Eh, bueno, y otra posibilidad es que los incrementos, o sea que cada vez que me vaya a fijar o vaya a registrar es cuando se sucede un evento. ¿Cuándo aplicamos simulación? Bueno, vimos todos casos o ejemplos de sistema de cola, así que puede estar bien relacionado con eso. Pero también para administración de sistemas de inventarios, que es otro de los módulos que está en el libro, que pueden ver, o estimación de probabilidades y para estimar que se utilizan en distintos proyectos, análisis de riesgo financiero, vaya si se utiliza para las finanzas, las simulaciones, de qué es lo que puede pasar si, y en industria y servicios. Para todo esto, obviamente, para la simulación, también se utilizan números aleatorios, porque una vez que yo, como les decía, tenemos una base de datos de X cantidad de registros, de eventos, de cómo cambiaron las variables, también vamos a necesitar que el poder de la simulación me multiplique los datos originales a datos parecidos, y para eso se utilizan números aleatorios, que seguramente ustedes utilizaron alguna vez los números random. Ahora está tan de moda la palabra random. Em, Hicimos una breve introducción a la simulación y déjenme ver si puedo bajar así muy rápidamente. ¿Querés que corte la grabación? No, voy a ver si lo encuentro Dale. rápido, si no. Juego de la moneda, acá está. A ver. Acá hay dos ejemplitos. Descargar. Está el juego de la moneda, este que les decía, del Cara Cruz. Y está el mismo juego, pero hecho con un software, lo van a ver en el video,
que se llama RISC, que automáticamente por software podemos hacer la misma simulación que yo voy a hacer muy artesanalmente en este primer Excel, ¿sí? Y después acá también hay un Excel jugando con la simulación del hospital que acabamos de ver. A ver si me funciona de una esto o tenemos algún. No tenemos perfectos técnicos. A ver cómo habíamos hecho esta simulación. Ahí pueden ver, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, no, este es el resultado. Fíjense que acá en este caso hicimos, en cada hojita hay una simulación, ¿ven? Y acá están como los parámetros del juego, ¿ven? O sea, en realidad ustedes podrían cambiar los parámetros si yo les hiciese la misma pregunta. Nosotros dijimos que la diferencia requerida es de 3 y que al final pagamos 8. Pero vean que estos son elementos que son parámetros. O sea, ustedes bien podrían cambiar el juego y podrían tener distintos resultados. Y acá fíjense, acá ya estamos usando un número aleatorio. O sea, esto es parte de una simulación muy rústica, pero a nosotros creo que nos sirve para que ustedes conceptualicen qué es lo que se hace con la simulación. Acá con aleatorio nosotros tenemos un número aleatorio justamente entre 0 y 1, ¿sí? Y acá tenemos una función que si el número del aleatorio es mayor a 0,5 es cara y en otro caso es cruz, ¿lo ven? Entonces acá básicamente lo que estamos contando consecutivamente es cuántas caras y cuántas cruz. Y tenemos una condición de stop cuando la diferencia sea la que está puesta acá. ¿Entiende? Entonces nada, acá esto es como tirar los dados de vuelta. Si yo tiro, ven que cambia el resultado del juego. Si yo tiro, cambia el resultado del juego y así sucesivamente. Uy, acá cuántos tiré, ¿ven? Acá tiré 11 veces. Después lo pueden ver en detenido. Acá tiré 12. Mirá, acá gané. ¿Lo ven? Acá ganamos 5. Bueno, así sucesivamente. Acá ganamos 3. Acá ganamos 1. Ganamos 3. Quiero perder. Quiero perder, quiero perder. Acá perdí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Esto está copy-pasteado por cada. Estos son distintas simulaciones. Está copy-pasteado. Entonces acá yo hice 10 simulaciones y acá al final me hice una solapa de resultados. ¿Ven? ¿Vieron que en la primera terminé perdiendo 1? Entonces digo, en la primera simulación perdí 1. En la segunda gané 5. En la tercera gané 7. Acá el promedio me está dando que estoy perdiendo. O sea, este ejercicio sirvió para haciendo 10 simulaciones. Yo puedo responder que haciendo 10 simulaciones me dice que estoy perdiendo. ¿Se entiende? Ahora los invito a probar con el RISC, que en vez de hacer 10 simulaciones, como les decía, pueden hacer 1000 o 100 o 10.000. Es un trial, nosotros ya lo instalamos y ya nos venció, pero está en el video cómo se utiliza. Y básicamente pueden hacer esto mismo que yo acá les estoy mostrando que hice 10 veces, lo pueden hacer 100 o 1000 y van a ver entonces que siempre que el promedio no cambia mucho el resultado. Bueno, dudas, preguntas, más o menos se entiende de qué va la simulación con este ejemplito práctico no sé si es importante que sepan esto de conceptualizar de que se utiliza cuando
todo lo otro no está disponible o es muy complejo, que obtenemos valores aproximados, que es conveniente hacer mayor cantidad de simulaciones que menos para obtener un resultado más preciso, que interviene en algunos casos lo que denominamos eventos, estados del sistema, reloj del sistema, que hay veces que tenemos incrementos de tiempo fijo. No sé si de algo de toda esta breve introducción. Renzo y Juan Ignacio tienen la mano levantada. Sí, Renzo diga. primero. Yo, como profe, tengo una consulta Sí. respecto a las simulaciones. Las simulaciones, quizás no presté atención, pero las hiciste con datos estáticos, no datos calculados o... No son estáticos, son números aleatorios. Sí, pero esos números aleatorios, total de caras, total de cruces, o sea, sí, pero me voy, suponete, a donde parás, Sí. que sería ahí. Eso lo vas de... Ah, ahí va ahí veo una fórmula. La condición de parada es cuando yo tuve una diferencia de 3, ¿te acordás? Esto lo puedo Sí, 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 sí. modificar. O sea, pero por eso te decía que esto es parámetro. En realidad, ustedes, si les gusta programar, este juego lo pueden programar. Claro, Es ahí va. más, nosotros en algún trabajo práctico para alguna comisión les habíamos pedido que tenían un punto más en el parcial si lo programaban y hacían una simulación programándola. Esto ahora con el chat GPT se lo piden y se los hacen dos patadas. Si ustedes les dicen las reglas del juego y les dice, dame un código para hacer 100 simulaciones del juego y ver si me conviene o no, seguro que les hace un código. Ustedes ponen como parámetro cuántas veces querés simular, 10, 100, 1000, y que te dé un resultado como este. Inténtenlo con Claro. ChatGPT y van a ver, pero fíjense que justamente la simulación tiene gracia si no son números estáticos, si estás jugando estás generando estás simulando como si estuviese jugando. ¿Se entiende? Pero esto no es un número fijo. Esto cada vez que yo aprieto Enter es una nueva tirada, ¿ves? ¿Ok? Sí, sí, de mi parte, perfecto. Bueno, Juan Ignacio. diga. Sí, quería consultar, porque anteriormente nos dijo que las simulaciones se usan en casos de que no se puedan usar los otros métodos de Sí, análisis. Los otros métodos que, o sea, son más precisos, exactamente. pero Exactamente, te van a dar un número preciso. O sea, cuando yo te dé a partir de la semana que viene, las semanas que vienen, cuál es el resultado si aplicás método simplex para este problema, el número que me tenés que dar es 254 si resolviste bien. No es una aproximación. ok. Va a ser un número preciso. Estas simulaciones no dan o sea, dan ¿cómo se diría? Una conclusión. Ya. Claro, una aproximación no es lo mismo que no tener herramientas, o no es lo mismo que no tener nada. Tenés una aproximación. eh, Acá creo que en esta diapositiva tengo algo que me gusta. Ahí, Juanca, no sé, no me quiero adelantar, pero me parece Sí. que también el número que te va a dar en las simulaciones, en el proceso de simulación, depende, y creo que está en esta otra presentación, depende de la cantidad de simulaciones. Entonces, obviamente, si haces 1 millón de simulaciones, seguramente tengas un valor muy aproximado eh, a la realidad y te va a dar muy aproximado al valor que, 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 que calcules mediante otros métodos, ¿sí? Ujú. Eso quería comentar Mira, nomás. por ejemplo, esto es algo conocido. Si ustedes tienen un dado y si tienen ganas de divertirse, a veces yo me paso divirtiéndomela así. Si ustedes tienen un dado en su casa, lo tiran, ¿no? Y les sale 5. Anota. Bueno, hasta ahora el promedio para una tirada es 5, ¿no? Tiro otra vez, me sale un 1.
Entonces ahora el promedio de 2 tiradas es 3, porque dice 2 tiradas y sumé en total 6. Y así sucesivamente. Van tirando dados y van sumando como una sumatoria total y dividen por la cantidad de tiradas. Es conocido que es, digamos, la media de los valores en promedio de esas tiradas te tiene que dar 3,5. Este valor es conocido. O sea, mediante un método analítico, determinístico, la respuesta es 3,5 el promedio. ¿Ok? Con un dado con igual probabilidad de que salga cada cara, etc, etc, ¿no? Pero como si ustedes lo quisieran hacer por simulación, como yo les propongo, quizá con pocas tiradas les pase esto, ¿ven? Pero conforme vayan tirando, 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 se van a acercar bastante al número real, ¿lo ven? Es lo mismo que les decía de las encuestas. Si al final ustedes pudiesen encuestar absolutamente a todos los habitantes del país, ya sabrían cuál va a ser el resultado de la elección. ¿Se entiende? Va a haber un momento que va a haber incertidumbres de acuerdo a la cantidad, ¿sí? Pero es importante tener esta diferencia, eh, que es lo que les queremos compartir. No es un método preciso, ustedes no van a llegar nunca a un número preciso. Acá, inclusive acá después de 1000 tiradas, por ahí acá el número del rojo que está dando es 3,499999, pero no es el 3,5. Es una aproximación. De hecho, acá está lo de RISC que les decía. Si ustedes lo buscan RISC para Excel, se lo bajan, obviamente tienen que hacer con un mail, se lo van a descargar en el instalador y fíjense que lo que tienen que definir acá en los parámetros que usan para la función es qué tipo de distribución tiene ese parámetro. Como nosotros lo estamos haciendo bien fácil, en el caso de un dado son 6 posibilidades equiprobables, ¿lo ven? Así se define con el software. Y luego indican cuál es la función de ganancia, que en realidad la función de ganancia antes ya la teníamos definido ahí de cuánto ganaba de acuerdo a las paradas y demás. Esto lo tienen definido en una función. Y después es tan fácil como cantidad de simulaciones o iteraciones que quieren hacer. Hacen una cantidad de simulación eh, y les va a dar un número determinado. En este caso la media es 74,7 con 1000 iteraciones. Y van a ver que a medida que pueden hacer con 100, con 1000 y demás, pueden obtener valores distintos. Pero bueno, en este caso es el valor de ganancia que me da este juego, ¿sí? Fíjense cómo era este juego, era un poco distinto. Si ambos dados coinciden, el valor cobramos 100 multiplicados por el producto del valor en cada caso. Ejemplo, si sale 2 y 2, cobramos 400. En cambio, si los dos dados, los valores difieren, tenemos que pagar. Bueno, en este caso el juego da que vamos a ganar. Es un juego para ganar. Por lo que pagamos y por las probabilidades. Entonces, tanto en el primer juego como en este, los pueden resolver. Nosotros lo tenemos resuelto y está en video por RISC y van a llegar a un resultado que se aproxima a la realidad. Teníamos unas poquitas. Pues, estamos grabando, ¿no? ¿O no? No sé si estamos grabando. Sí, sí. Sí, sí. Ah, Sí, sí, perfecto. estamos grabando. Sí, Sí, sí. sí. Genial. No, porque nos quedan solo unas pequeñas diapositivas para comentar respecto al método Monte Carlo, que también es de simulación, para mencionar también a los creadores de todo esto. Esta es una foto que José, cuando estuvo en Monte Carlo, desde el auto que alquiló, sacó, y la quería mostrar acá. Ese debe ser vos. Está grabando. Después Y querés mejorar la y calidad de las acá grabaciones. Te das acá cuenta. tenés. Acá tienen dos fotitos. Stanislao Ulam, polaco, o sea, acá tenés el circuito de Mónaco, el casino de Monte Carlo, que es famoso por justamente el método Monte Carlo, hace honor a este lugar.
Stanislao Ulam y John Van Neumann, acá a la derecha, que es el padre de la arquitectura, que a ustedes seguramente les resultará conocida. Esta es la unidad de control, el CPU con la RAM, digamos, todo esto le inventó este señor Van Neumann. Y Stanislao Ulam cuenta la leyenda, que acá está el machete, que en un momento que estuvo enfermo y cansado de jugar al solitario, quiso calcular mediante combinatorias de probabilidad eh, las probabilidades de ganar el solitario. Y entonces, como buen nerd, llamó a su amigo que tenía posibilidad de acceder a los primeros computadores de estos gigantes que ocupaban toda una habitación. Se llamaba ENIAC, esta máquina, y hacer una simulación. Dado que con papel y lápiz era imposible, hicieron la primera simulación y como están intentando calcular probabilidades de ganar o no en un juego, obtuvo el nombre de simulación Monte Carlo. Entonces tenemos acá de lo que estamos hablando en general es usar estadística inferencial, lo pueden encontrar. Estamos intentando estimar un valor desconocido utilizando estos métodos. La población es el conjunto del universo de los elementos, pero nosotros obviamente vamos a intentar sacar conclusiones mediante una muestra, un subconjunto. Y acá es importante que la aleatoriedad intentemos respetarla como se va a dar en el campo de la realidad, ¿sí? Claro, para un dado que tiene 6 lados o para un caro cruz es fácil saber la probabilidad que tenemos que representar. Por eso nos vamos a acercar bastante. Con el caso por ejemplo, de las encuestas, tendríamos que ocuparnos de que esos subconjuntos o elementos de la población la representen lo más factiblemente al todo, ¿no? Por eso se dice, bueno, a ver, gente del interior, que vive en las ciudades, gente de una clase social, gente de otra, con distintas edades, con distintos géneros, bueno, intenta representar en la encuesta toda la población para tener un resultado más preciso. Seguimos con el tema de las monedas. Acá también, para pensar. ¿Podemos estar seguros si lanzamos una moneda al aire 1.000.000 de veces cuál será el resultado del próximo lanzamiento? ¿Y qué pasa si lo lanzamos 1.000.001 vez? ¿Qué pasa si lanzamos solo 2 veces la moneda? O sea, ¿a ustedes qué les parece que van a estar, qué, qué les parece? Que van a estar seguros respecto al resultado si lanzan 1.000.000 de veces la moneda o 2 veces. Nunca vamos a estar Ninguna. seguros. Ninguna. Siempre hay la mitad de las posibilidades. Coincide. ¿Todos coinciden? ¿Sería una combinatoria? ¿Qué pasa si yo hago 1.000 lanzamientos de la moneda, pero siempre ustedes ven que sale el mismo cara? Ahí puede Voy ser. a casino porque mucha suerte. Imposible. No, pero no Acá, puede ser por el peso de un lado con respecto al Cla- otro. claro, acá yo los dejé caer en la trampa porque ustedes me dicen, no, yo tiro 1.000.000 de veces y no voy a estar igual de seguro que si solamente tiro 2. No. Fíjense que esto es lo que viene a intentar ayudar la simulación. Y con el juego, fíjense que pasó lo mismo. Ustedes intuitivamente pueden pensar, sí, en este juego siempre voy a ganar, o en este juego siempre voy a perder, o esto no me dice nada. Al final la simulación lo que intenta hacer es eso. Bueno, tiro 1.000 veces. 1.000 veces me salió cara, y la verdad que si tengo que apostar, cuando voy a tirar la 1.001 va a salir cara. ¿Por qué? No me Depende. interesa, porque en la simulación yo estoy intentando dar una respuesta con el resultado de la simulación. A mí la simulación me está diciendo que yo tiré 1.000 veces y me sale siempre cara. Entonces mi conclusión tiene que ser que es propenso que salga cara. ¿Se entiende? Después en la explicación lógica, si se quiere, digo, bueno, vamos a sospechar como decíamos antes.
que esté trucada la moneda, que tenga un peso, que el tirador sepa cómo, no sé, lo que fuese. ¿Sí? Pero a mí la simulación es la que me está dando la respuesta, no un preconcepto. ¿Sí? No es porque yo pienso que va a ganar el candidato A, porque hablé con mi vecino, estoy dateado y tengo la posta. No, es hacer una encuesta y fíjate qué resultado te da, por más que no te guste o sea intuitivo. ¿Sí? Eso es lo que viene, la herramienta que nos viene a dar la simulación. Hay Y acá, un sí. chico Sí, Juan. bajó la mano, se arrepintió. Ah, No, no era eso la duda que tenía en lo que estaba explicando. ok, ok. Lo lógico sería esto, ¿no? Que si hacemos 100 lanzamientos en una moneda no trucada, tengamos más alguna distribución así, ¿no? 48 caras y 52 secas parece más normal. Eh, la mejor respuesta de todas formas la tenemos que intentar responder con los resultados que tenemos hasta ahora. Tenemos 52 sobre 100 basado en la evidencia disponible. O sea, la mejor respuesta posible en a la evidencia es que va a salir seca. ¿Sí? No sabemos otra cosa, ni el mecanismo de lanzamiento, ni la naturaleza, pero tenemos 100 lanzamientos y en 52 ocasiones salió seca. Mediante las simulaciones lo que tendrían que responder, ¿se entiende? Y acá viene el concepto de la confianza. ¿Por qué nos es más cómodo conjeturar en un experimento donde salen 100 secas, el lanzamiento 101 será seca? O este, ¿no? A mí me sería súper cómodo si yo hago 100 lanzamientos y siempre salió cara, es lo que les decía. Para mí cuando tiro otra vez, estoy re tranquilo que sale cara. No es lo mismo que este escenario, que salieron 48 caras y 52 secas. Me quedaría con más dudas. Bueno, viene acá la pregunta. No nos deja tan seguros conjeturar respecto al experimento con pocas simulaciones ni tampoco cuando exista mucha varianza. Y acá esto está subrayado, ¿eh? Y es importante. La confianza en nuestra estimación depende básicamente de dos cosas. Primero, el tamaño de la muestra, ¿sí? No es lo mismo tener 2 que 100, claramente. Y segundo, la varianza en los resultados, ¿sí? Si tengo mucha varianza, ¿sí? No voy a tener la misma confianza, ¿sí? Si tengo poca varianza, me está diciendo que tengo poca chance de errar, ¿ok? Cuando la varianza crezca, vamos a necesitar mayor cantidad de elementos en la muestra, ¿sí? Cuando tenga mucha varianza, tengo que agrandar la otra pata, ¿ok? El teorema describe que promediando el resultado de ejecutar el mismo experimento un gran número de veces, vamos a estar cada vez más cerca del valor esperado, ¿sí? Y acá cuidado, que esto generalmente se confunde con la falacia del apostador, ¿sí? O la falacia de Monte Carlo, que era un poco lo que estábamos viendo antes de la moneda. No significa si estoy jugando la ruleta que salió 20 veces rojo, que estoy seguro de que le tengo que apostar todo porque ahora ya viene el negro, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta esto que los eventos o los sucesos pasados no afectan al futuro. Por eso digamos, se pierde tanta plata en los casinos y en los juegos. Pero es verdad esto es lo más importante de la conjetura, ¿sí? Eh, Cuando hacemos un experimento muchas veces, a un gran número de veces, siempre vamos a estar más cerca del valor esperado, por más que no sea el preciso. Así que bueno, esto arrancamos por el final, pero esto un poco viene a mostrar gráficamente ese concepto. Bueno, y con esto creo que terminamos la introducción de simulación. Yo les propondría que repasen el resto del contenido de la carpeta, si les parece
algo que les gustaría hacer, que hagan ese experimento de programar una simulación, de ver qué resultado les da con poquita simulación y si con mucha, cuánto les da con una, con 5, con 10, cuánto con 100, con 1000, con 10.000. Ahora que tienen disponible el chat GPT que puede hacer mucho trabajo por ustedes, pueden fijar estos conceptos. Hay una mano levantada. Sí. Sí, yo no entendí bien qué sería el concepto de varianza. ¿Es la diferencia entre un resultado y el otro? Exactamente, que vos vas a ver, cada vez que vas a ver qué es lo que ocurrió, obtenés cosas distintas. Hay mucha varianza en el resultado. O sea, en este caso, que es bien, entre comillas, de lo más sencillo que podemos citar, fíjate que saqué 100 veces, tiré 100 veces y hay mucha varianza, ¿ves? Tuve 48 de 52. En cambio, en este otro experimento, no tuviste nada de varianza. A más varianza, mejor. Entonces, No, o sea, cuando tenés mucha varianza, tenés que intentar disminuir la varianza si es posible. ok, Si tenés mucha varianza, tenés que intentar aumentar el tamaño de la muestra. ok, perfecto. Eso para mejorar la confianza. Muchas gracias. De nada. Bueno, paramos la grabación de hoy. Otra pregunta ahí, de Hugo. Sí. Sí, ahí me quedó un poco en duda, bueno, el tema de algo que hablaron al principio, que se habló al principio, el tema de los eventos discretos y eventos continuos. En el caso este, por